Ahora, la derivada del coseno de teta es el menos seno de teta. Aquí está. La derivada del coseno es menos seno de teta con ese 0,3, que es el coeficiente que trae, ¿sí? Por su derivada interna de teta, que es d teta en dt. Y ahí está ya derivada, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta dy en dy es 1. Y esta dy en dt, esta variación de este desplazamiento, ¿sí? En y, con respecto a t, es la velocidad en y. Aquí está la velocidad en y. Eso es igual a menos 0,3 por el seno de teta por d teta en dt. Esa es una variación del desplazamiento angular y eso yo sé que es una velocidad angular. Entonces, tengo que la velocidad de y es igual a menos 0,3 seno de teta por omega. Y listo, miren, esta velocidad en y, ese es 1. Esta velocidad de y es esta que tengo yo aquí. Esta es la velocidad en y, si la conozco. Teta también lo conozco, mide 50 grados. Omega no la conozco, es la que me están preguntando. Entonces, desde aquí ya puedo yo calcular la velocidad angular sustituyendo los valores que ya conozco. Sin embargo, si yo sustituyo los valores de inmediato, no voy a poder yo ya derivar, ¿sí? Porque omega se me convertiría en una constante y la derivada de una constante sería 0, ¿sí? Entonces no es funcional. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejarla, ¿verdad? Dejarlo así en función como está, todo sin sustituir valores. Y si yo quiero calcular aceleraciones, tengo que volver a derivar, ¿sí? Aquí a la velocidad con respecto al tiempo para encontrar la aceleración, ¿sí? En X, pues ya vimos, ¿verdad? Que no nos sirve para nada, porque si yo vuelvo a derivar aquí en dx, me da la aceleración en X y no voy a tener valores y ahora voy a tener, aparte de la velocidad angular, voy a tener la aceleración angular y no me va a funcionar. Voy a seguir teniendo dos incógnitas, la aceleración en X y la aceleración angular. No me sirve, ¿sí? Sin embargo, la velocidad en Y sí. Entonces, si yo derivo, vean, esta omega, esto es un producto, ¿ah? Este seno de 0,3 por el seno de teta por omega, pues es un producto. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esta omega yo la puedo pasar para acá y le puedo poner la velocidad de y es igual a menos 0,3 por omega por el seno de teta. ¿La puedo dejar así? ¿La puedo derivar? Sí. ¿Sí? Y sucede exactamente lo mismo. No hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Entonces aquí yo tengo ya derivando esta expresión, bueno, voy a pasar acá, derivando esta expresión nuevamente con respecto al tiempo. Ok, entonces utilizo dby en dt es mi aceleración. Aquí está, dby en dt es mi aceleración en y. Ahora voy a derivar esta expresión, la segunda expresión de la igualdad. Este 0,3 menos 0,3 lo puedo yo dejar fuera. Si es una constante, lo puedo dejar yo fuera con un corchete y puedo derivar estos términos. ¿Sí? Es un producto. Yo sé que la derivada de un producto de u por v es igual a la derivada de la primera, a la derivada de la primera de u por la segunda v más la derivada de la segunda por la primera, por u. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo. Entonces dice que es la derivada de la primera de omega. Entonces, si la derivo de omega, sería de omega en dt. Aquí está, de omega en dt. Aquí está ese menos 0,3, ¿verdad? Ya hice mi corchete para poder yo derivar esto. Luego, por la derivada de la primera por la segunda, de omega dt por el seno de teta. Ahí está. Y luego más, eso es por mi fórmula, más la derivada de esta, la derivada del seno de teta, la derivada de v es el seno de teta, la derivada del seno de teta es el coseno de teta, aquí está, por su derivada interna, que es de teta en dt, por la segunda, por omega, esta omega, ¿sí? Ok, voy a sustituir lo que son las derivadas, ¿sí? Yo sé que esta derivada de omega o esta variación de la velocidad angular con respecto al tiempo, pues es una aceleración angular. Y también sé que esta variación de este desplazamiento angular con respecto al tiempo sigue siendo una velocidad angular, omega. ¿Sí? Aquí está, ya lo sustituí, ¿verdad? Ya sustituí aquí esta de omega en dt es una alfa, una aceleración angular, y esta de teta en dt es una omega. Esta omega con esta omega me da una omega cuadrada. ¿Sí? Ok. Si yo quito el corchete o el paréntesis, multiplico este menos por este más, me da menos 0,3 alfa por el seno de teta.
Menos 0.3 alfa por el seno de teta. Luego este menos por este más me da menos 0.3 omega omega cuadrada, 0.3 omega cuadrada por el coseno de teta. Y listo. Ahora sí, como ya no vamos a derivar más, ahora sí ya podemos nosotros calcular, porque miren, aquí esa aceleración, ¿sí? Yo la conozco. Esa aceleración me la están dando como dato, miren, aquí está, ¿sí? Esta aceleración angular es lo que me están preguntando. Esta teta ya me la están dando, es de 50 grados, ¿sí? O de 60. Bueno, ahorita vemos cuánto es. Y esta omega cuadrada, esta omega pues ya la puedo calcular de acá, ¿verdad? De mi ecuación número 4, ya habíamos visto. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los datos para poder yo comenzar a calcular. Entonces, sustituyendo los valores conocidos en la ecuación número 4, mi ecuaón número 4 que dice BY es igual a menos 0.3 omega por el seno de teta. Sustituyo. ¿Cuánto vale BY? Ok, BY, si yo mi sistema acá lo puse, ya lo direccioné, ¿verdad? Positivo hacia abajo, ¿sí? Y negativo, perdón, y positivo hacia la izquierda en X. Entonces, esta velocidad y esa aceleración, como van subiendo, contrario a mi positivo que yo tengo aquí, sí, que yo que ya tuve y que la nota dice que es negativo hacia arriba. Entonces, por lo tanto, esa velocidad en Y va a ser negativa. Entonces, va a ser menos 2 metros por segundo. Y eso es igual a, sigue el 0,3, el menos 0.3 por la omega, esa la desconozco, y el ángulo es de 50 por el seno de 50. Listo, despejo, este menos 0.3 por seno de 50 está multiplicando, entonces lo paso para acá dividiendo y me queda que omega es igual a menos 2 entre menos 0.3 seno de 50. El seno de 50 es 0.766 por menos 0.3 me da menos, aquí falta un menos 0.2298. Este menos con este menos me da más. Entonces, por lo tanto, 2 entre 0.2298 me da 8.7027 radianes por segundo. Y listo, ya tengo ya mi velocidad angular del eslabón AB que me están pidiendo. ¿eh? Es de 8.7027. ¿Sí? Y me salió positivo. Ahora, si yo sustituyo esta velocidad angular ahora acá en mi ecuación número 5 para calcular mi aceleración en Y, entonces tengo mi aceleración en Y, sustituyendo los valores, tengo que mi aceleración en Y, ¿cuánto vale? Vale menos 3 también, ¿verdad? Va hacia arriba, entonces vale menos 3 metros por segundo cuadrado. Luego, ¿cuánto vale alfa? Lo desconozco. El seno de teta, seno de 50, menos 0.3. ¿Cuánto vale omega? Vale 8.7027 al cuadrado. Aquí está el cuadrado, ¿verdad? Por el coseno de 50. ¿Cuánto da el coseno de 50? El coseno de 50 da 0.6427. 8.7027 al cuadrado por 0.3 me da 22.7210. ¿Sí? Si yo multiplico este producto 22.7210 por 0.6427 me da 14.6048. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo? Está restando. Entonces, si yo despejo de aquí la alfa, ¿qué está haciendo? Está sumando, lo paso para acá, perdón, está restando, lo paso para acá, sumando. Entonces me queda menos 3 más, acá está ya el más, 14.6048, ¿sí? Pero aquí que tengo que estar, aquí todavía tengo la alfa, no la tengo despejada, entonces voy a despejarla. Entonces, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, lo paso con todo y su signo, ¿sí? Para dividiendo, está multiplicando, lo paso dividiendo, ya despejé el alfa, entonces lo paso con todo el signo entre menos 0.2298. Listo. 14.6048 menos 3 me da 11.5937, pero aquí tengo un signo menos, ¿sí? Entonces me da menos 0.2298, entonces este más con este menos me da menos 11.5937 entre 0.2298 me da menos 50.46 radianes por segundo. Ok, si yo ya revisé bien los datos y ya hice correctas todas mis operaciones y si me sigue saliendo negativo, ¿sí? Mi aceleración me sigue saliendo negativa, entonces implica pues que debemos de revisar primero también, ¿no? El mecanismo cómo está. Miren, si yo llevo una velocidad angular positiva de 8.7027, entonces mi velocidad angular sería así, ¿sí? Así como va, porque el ángulo va abriendo de aquí, ¿verdad? Va abriendo así. Y esto va subiendo. Y además aquí no lo implica, aquí esto lo implica. Como esto va subiendo, entonces forzosamente esto se tiene que mover así.
Entonces, mi velocidad angular lleva esa dirección. Pero mi aceleración lleva un signo negativo, menos. Entonces, no va así, no lleva esta alfa no lleva esa dirección. Alfa debe de ir en sentido contrario, ¿sí? A esa dirección de la velocidad angular. Quedaría así. Entonces, ¿qué le está pasando al mecanismo en ese instante? ¿O qué le está pasando a la barra o al eslabón AB en ese instante? Con esa aceleración negativa. Desacelerando. Se está desacelerando, ¿sí? Se está frenando. Vean, ese es un punto fijo, ¿ah? Ese es un punto fijo. Entonces, vean, como ya está abriendo, esto se va, si eso se está moviendo así, en ese instante aquí lo agarramos, ¿verdad? Pero si conforme va abriendo el ángulo y conforme va aumentando la velocidad o conforme se va moviendo con esta velocidad, ¿qué le está pasando a este punto? Esto sigue subiendo, ¿sí? Esto sigue subiendo con esta misma velocidad, pero este punto, ¿qué le pasa? Se va recorriendo, ¿ah? Se va recorriendo. ¿Y qué le va pasando? Aunque va abriendo más el ángulo aquí, va a llegar a cierto instante en que este punto tope con esta pared, o tope aquí, ¿sí? ¿Y qué le va a pasar ahí? ¿Qué le va a pasar a la velocidad? Pues va a ser cero. Se va a detener, ¿sí? Se va a detener, ahí va a ser cero, ¿sí? ¿Sí? Ahí se va a detener. Entonces, por eso nuestra velocidad va aquí. Entonces, si este punto va a llegar aquí al tope, ¿sí? Ya no le va a permitir que siga girando, ¿sí? Entonces, probablemente lo que tenga que hacer aquí es ya regresarse e ir bajando para volver otra vez a hacer el mismo movimiento, ¿verdad? Para que esta guía ranurada suba y baje. Porque es lo único que va a hacer, ¿verdad? La guía, miren, porque aquí tienen aquí tienen estas chumaceras, y eso obliga a que la guía nada más tenga un movimiento de traslación, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo en ese eje Y. ¿Sí? Y lo mismo le va a pasar, ¿no? Ya cuando llegue aquí, a lo mejor se va a regresar nuevamente, a lo mejor esa es la forma del mecanismo, ¿sí? Y va a llegar otra vez aquí ya va a aumentar la velocidad angular, ya va a ser en el otro sentido, la velocidad, y a la aceleración, pues ya va a tener el mismo sentido de la velocidad, ¿verdad? Porque ya van a empezar a moverse en la misma dirección, y otra vez va a pasar aquí lo mismo, ¿verdad? Cuando llega a este punto, ¿sí? Otra vez la velocidad lineal aquí en X, aquí se va a detener, ¿sí? ¿Y qué le va a pasar entonces ahora a mi, ¿cómo se llama? A mi aceleración angular, ¿sí? Pues va a ser negativa nuevamente, ¿sí? Así, ya con este dato que tenemos nosotros aquí de la velocidad angular, ya podemos conocer aquí la velocidad en X, ¿sí? En ese instante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya tenemos omega, ¿sí? ¿Y de cuánto sería? Sería coseno de 50, a ver, vamos a hacerlo. Coseno de 50 es 0.6427 por, ¿dónde está? Acá está acá. Coseno por la omega por 8.70 y qué? 8.7027 igual por 0.3 igual 1.6787. Vean cuánto salió. Lleva una velocidad aquí de 1.6787 en este punto, ¿sí? Entonces aquí ya va disminuyendo su velocidad hasta llegar a este punto y ahí probablemente se detenga. Entonces probablemente ahí tendremos que también calcularla, ¿sí? Y salió positiva, entonces lleva esa dirección, ¿verdad? En el eje positivo que nosotros hayamos determinado o decidido, ¿verdad? Para que fuera nuestro eje positivo hacia allá, ¿sí? Y también entonces ya podremos calcular también la aceleración de X, ¿sí? Si ya tenemos omega, ya tenemos alfa acá también abajo, ¿sí? Pues ya podremos calcular nosotros también calcular la aceleración en el eje X. No nos lo están pidiendo, ¿sí? No nos lo están pidiendo, nada más nos están pidiendo que calculemos alfa y omega, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo, profe. Adelante. Sí, uno por uno, ¿eh? Sí, bueno, por favor. Gracias, Jesús. ¿De dónde sale el ángulo de 50 grados, profe? O sea, ¿en qué parte del ejercicio se determina? No, es que nos lo dan como dato. Dice allá arriba, mira, ejercicio, en el instante cuando θ igual a 50 grados.
No, vale. Sí, es que entré tarde. Estaba en otra clase. Ah, ya, sí. Ese nos lo dan como dato. Gracias. Sí, Profe, una pregunta, adelante. ya saliendo un poco del tema, ¿hay algún lugar en donde se pueda encontrar este tipo de mecanismo? ¿Hay algún lugar donde se puede encontrar ese tipo de mecanismos? Pues sí. Sí, aquí ya depende de dónde, aquí ya depende para qué lo quieras y dónde lo quieras y sí hay mecanismos de ese tipo, sí. Sí hay mecanismos de ese tipo, nada más que pues sí para saber exactamente en dónde encontrarlo, en qué máquina poderlo localizar o encontrarlo, ahí sí costaría algo de trabajo, ¿no? Poder de encontrarlo o saber dónde, ¿sí? Por ejemplo, en las levas, pues no es muy complicado, mira, porque si has ido a las tortillas, ¿no? Las tortillas, las máquinas de las tortillerías tienen levas, ¿sí? Donde realizan ese tipo de movimiento. Van, regresan y hacen ese tipo de movimiento, ¿sí? Hacen ese tipo de movimiento. Llegan a un punto, ¿sí? Se regresan, llegan a otro punto, se regresan a otro punto, y con ese tipo de movimiento hacen el corte de la tortilla, ¿sí? No sé si has visto esos mecanismos en las tortillerías. Y te digo, no nada más en una tortillería, si tú revisaras tú los mecanismos que utilizan para hacer, no sé, las, los panes, por ejemplo, para estar sirviendo, por ejemplo, la cantidad exacta, sí, que tiene que llevar por ejemplo, las galletas que van, las galletas que llevan, ¿cómo se llama? El sándwich, ¿no? Que llevan adentro el dulce. ¿Cómo le calculan exactamente la cantidad exacta que debe llevar para que las galletas salgan con el mismo peso y salgan con la misma cantidad, ¿sí? Y para eso tiene que tener un corte, ¿verdad? Tiene que tener un corte, entonces ahí tiene que ser una velocidad muy rápida para estar haciendo el corte, entonces es un mecanismo parecido a este. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, ¿sí? Y ahí encontrarías ese mecanismo, ¿sí? Para estar abriendo y cerrando, ¿verdad? ¿La válvula de quién? Pues la válvula de la inyección del dulce hacia la galleta. Y te digo, y podría haber muchos, ¿sí? Pero para eso, ¿qué se requiere? Pues que ya estés dentro de, ¿sí? Y cuando ya estés tú trabajando, ¿sí? Ya estés tú operando, ya estés tú viendo o revisando una máquina o viendo una máquina, y cuando ya tengas ya contacto con las máquinas, ¿sí? Pues ahí vas a empezar tú a observarlo, ¿sí? Porque luego ni siquiera somos capaces, ¿no? Ni en el mismo carro, si es que tenemos carro, de revisarlo, a ver cómo están haciéndolo, cómo está el mecanismo, ¿no? ¿Sí? En la escuela es muy complicado que tengamos ese tipo de mecanismos, ¿sí? Es muy complicado. Lo único que se podría, el único mecanismo que yo he visto allí en la escuela, es el de la biela, manivela y pistón, ¿sí? Pero en una ocasión hicieron unos compañeros, alumnos, hicieron en un proyecto, hicieron un mecanismo con una leva, y ahí es donde se puede ver fácilmente este movimiento, ¿sí? Fácil se puede ver el movimiento ahí, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Sí, Profe, yo tengo otra. adelante. En la parte, bueno, a la mitad, donde está derivando, que tiene derivando de ecuaciones 1 y 2. Ahí, porque hay W de x de x y después de x de t, y deriva esto, bueno, el 0.3 coseno de teta, ándale ahí, y vuelve a poner de teta sobre dt. ¿Que no nada más las está derivando? Sí, pero resulta de que cuando tú derivas, sí, acuérdate, cuando tú, por ejemplo, derivas x, sí, derivas x, te voy a poner un ejemplo así rápido. Si tú tienes una derivada x es igual, te ponen, a ver, x es igual a 6t cuadrada. Derívame a x con respecto al tiempo. Lo puedes hacer rápido. Sí, mira, voy a quitarte esto ahorita. No, voy a cerrarle desde acá. Eso, ahí está, para verlo aquí en el pizarrón. Mira, cuando tú tienes ¿te acuerdas de lo que estuvimos viendo? Teníamos 6t cuadrada más 5x, no, más 5t más 3, ¿sí? Si tú derivas esta con respecto al tiempo, es directa. ¿Por qué? Dx en dt.
¿sí? Y esta es la variable, mira, ¿sí? Entonces puedes hacerlo. Entonces sería aquí dx en dt, entonces tendrías aquí x primera derivada, o lo vamos a dejar igual así. Dx en dt es igual, derivamos esta con respecto al tiempo, es directa, 12t, esta también es directa, más 5, y la derivada de 3 es una constante, es 0. Ya te queda, ¿sí? ¿Y esto qué es igual? Es una variación para nosotros, sería una variación del desplazamiento con respecto al tiempo, y eso es la velocidad en x, y eso es igual a 12t más 5, ¿sí? Ahora, si tú tienes esta ecuación, dice que, la ecuación dice que es y0 por x, y, dice y es igual a 0.3 por el coseno de teta, ¿sí? Ahí está. Si tú derivas con respecto al tiempo, ¿dónde tienes el tiempo aquí? Pues no está la variable. Entonces, no puedes derivar directo. Entonces, tienes que utilizar la regla de la cadena, ¿sí? Y al utilizar la regla de la cadena, tienes que ponerle aquí, ok, voy a derivar, ¿sí? dy en dt, ¿sí? Pero tengo que poner un dy en un dy, ¿sí? Ahí, en la primera de lo que estás derivando, ¿sí? Luego, eso es igual, ¿sí? A 0.3, ¿sí? Todo eso es un término, ¿ah? 0.3 por la derivada del coseno de teta. El coseno de teta, ¿sí? Es la derivada del coseno de teta es el menos seno, ¿ah? Bueno, le voy a poner aquí 0.3, la derivada del coseno de teta es el menos seno de teta, pero como no está en función del tiempo, entonces tengo que derivar esta, ¿sí? En función del tiempo. Entonces, de teta en función del tiempo. Eso es por la regla de la cadena también, ¿sí? Y aquí te queda este dy en este dy, te queda 1. Este dy en dt, aquí te queda la velocidad de y. Eso es igual a menos 0.3 por el seno de teta por d teta en dt. Pero d teta en dt, ¿qué es? Es omega, ¿sí? Es una velocidad angular, ¿sí? Es una variación del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Ya vimos que era una velocidad angular. Ahora, si tú vuelves otra vez a derivar, ¿sí? Otra vez, mira, dy no está en función del tiempo, ¿sí? Está en función de teta y de omega, ¿sí? Por lo tanto, tienes que volver a utilizar. Si estuviese así, mira, x en función del tiempo, entonces es directa, ¿sí? Pero no está en función del tiempo. Sí, está en función de otra variable, ¿verdad? No está en función del tiempo, ¿sí? Entonces, para que tú derives directo, tiene que estar en función. Si tú quieres derivar con respecto al tiempo, o te quieres derivar de y en dx, ¿sí? Tiene que ser, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tampoco podrías, ¿verdad? De y en dx no podrías derivar esa. ¿Por qué? Porque no tienes a x, tienes el tiempo. Entonces tendrías que utilizar también la regla de la cadena para poderlo hacer, ¿sí? Entonces tienes que tener aquí abajo la variable que tengas tú aquí para poder derivar directo. Y si no, vas a tener que utilizar otro método para poder derivar, ¿sí? Aquí, si vuelves a derivar, ahora va a ser dby en dt es igual. Ahora, esto es u, esto es v. Ese 3 queda como constante, ¿no? Es su coeficiente, ¿sí? Entonces, el coeficiente lo puedo yo dejar fuera y puedo yo hacer. Y dice, por tablas, ¿sí? Dice que la derivada de un producto es la derivada de la primera. Voy a derivar el seno de teta es el coseno de teta, pero como está en función de teta y no está en función del tiempo, entonces tengo que derivar teta en función del tiempo, de teta en dt. Ahora sí ya está completa, ¿sí? Y todavía falta esa es la derivada, por la primera, perdón, por la segunda, por omega, ¿sí? Hasta le voy a poner aquí un paréntesis para que, ¿sí? Y luego, por la misma ecuación es más, ahora es la derivada de b, la derivada de omega con respecto al tiempo, ¿sí? Por la segunda, por seno de teta, ¿sí?
Y listo, ahí quedó. Es todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Es la derivada de la primera por la segunda, la derivada de la segunda por la derivada de la primera por la segunda, más la segunda, ¿sí? Derivada de la segunda por la primera, ahí está, ¿sí? Entonces aquí me quedaría menos, aquí sería la aceleración de y, me quedaría menos 0.3, ya voy a quitar el paréntesis, es más por menos, me da menos coseno de teta, este es omega y este es omega, entonces me quedaría aquí omega cuadrada, más este de omega con dt es alfa, y este seno de teta, pues me queda así, ¿sí? ¿Sí? Ya quedaría, pero aquí es menos por más, me quedaría menos, ¿sí? Pero precisamente por eso no se puede derivar así como dices, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere que la función esté en el tiempo, y no tenemos el tiempo aquí, por eso inmediatamente, hasta también, ¿dónde? Es que en partícula también debieron de haberlo visto. En partícula hay un movimiento que es el movimiento rectilíneo, ¿sí? Cuando lo están ustedes calculando con coordenadas rectangulares, ¿sí? Cuando calculan los movimientos, de repente X está en función de Y. X está en función de Y, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar la regla de la cadena, ¿sí? Desde ahí debieron de ver ustedes ver utilizado esto, ¿sí? Si no, vas a tener que darte una vuelta ahí a ecuación, a cálculo, a las derivadas, o checa cómo se deriva con la regla de la cadena. Sí, profe, porque sí no le entendía esa parte. Sí, gracias. Sí, porque es importante, esta parte es importante. Bueno, para de cálculo es importante, pero para partícula también te digo, es cuando están ustedes trabajando el movimiento rectilíneo con coordenadas, ya ves que trabajamos con coordenadas rectangulares, trabajamos con coordenadas polares, con coordenadas cilíndricas, con coordenadas normal y tangencial. Cuando trabajamos con coordenadas rectangulares en X y en Y, a veces te dan el movimiento en el eje X, pero en función de Y, o te dan el movimiento de Y en función de X, y no con respecto al tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Utilizar la regla de la cadena para poder derivar esos desplazamientos en X e en Y, ¿sí? Y puedes tú encontrar las velocidades, ¿sí? Pero sí, ese tema de la regla de la cadena se ve en ese tema de la partícula, ¿sí? Entonces, hay que echarse ahí un brinco para revisar eso. Bueno, vamos a poner otra vez. Sí, compartir esto. ¿Qué pasó? No, nada, que sí, ya había quedado. Okay. Gracias. Ok, vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio. Ok, dice, la ventana larga, aquí vamos a ser más cortito, más chiquito, ahí está. La ventana larga mostrada en la figura, esa es la ventana, aquí está la ventana, esta es la ventana, ahí está, esta es la ventanita, ¿sí? Se abre usando un cilindro hidráulico, aquí está el cilindro hidráulico, AB, comienza desde aquí, A hasta B. Si ese se extiende a razón constante de 0.5 metros por segundo, si es a razón constante y tiene unidades metros por segundo, pues es una velocidad, ¿verdad? Es una rapidez. Entonces, si ese se extiende a una rapidez de 0.5 metros por segundo, y vean aquí hay una palabra muy importante, ¿sí? Es una velocidad constante. Determine la velocidad y aceleración angular de la ventana en el instante mostrado cuando θ igual a 30 grados. Ok, aquí está θ. Y dice que aquí θ dice que vale 30 grados, entonces tenemos que calcular la velocidad y la aceleración angular. Aquí esta ventana lleva a tener una velocidad angular y una aceleración angular en ese instante, ¿sí? Ok, vamos a ver cuáles son los datos que se nos están proporcionando. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Que es la razón constante
del cilindro hidráulico, que es de 0.5 metros por segundo, pero además también nos dan el ángulo θ, además nos dan la distancia que hay en dos puntos fijos, ¿verdad? Desde O hasta A es de 2 metros, y también donde está conectado, la parte en que está conectada el cilindro hidráulico a la ventana, dice que tiene está a una distancia de 1 metro, ¿sí? Desde O hasta B tiene 1 metro, ¿sí? Ok. Vamos entonces a ver, aquí no se ve el movimiento lineal, ¿verdad? Tan fácil. El movimiento angular sí. El movimiento angular ya lo tenemos aquí, es este, ¿sí? Aquí es donde se va a estar abriendo con este ángulo θ. Entonces aquí en esta puerta, aquí en este lado es donde se va a generar la velocidad angular y la aceleración angular. Pero la velocidad lineal, ¿sí? ¿Dónde se genera? Ok, la velocidad lineal se va a generar en el desplazamiento que tiene el pistón de ese cilindro hidráulico. Esto es lo que va a generar el movimiento, ¿sí? En rectilíneo, vamos a llamarlo así, pero no tiene un eje específico, ¿sí? Porque si nosotros queremos nuevamente, como comenzamos con el método del desarrollo del movimiento absoluto, que dijimos que tenemos que buscar puntos fijos para poder formar un sistema coordenado. Pero en este caso, vean, hay 2 puntos fijos, ¿sí? Aquí tenemos un punto fijo en O, y aquí tenemos un punto fijo en A. Entonces, si yo pongo aquí mi eje Y, perdón, si yo pongo aquí mi eje Y, ¿sí? ¿Dónde pongo mi eje X? Yo puedo poner aquí mi eje X y lo puedo poner hacia adentro, ¿verdad? Donde está el mecanismo, lo puedo poner yo aquí, pero no me daría ninguna indicación, no me daría ningún dato, porque la velocidad no se está abriendo en el eje X, ¿sí? O el desplazamiento de este eslabón, o la velocidad de 0.5 no lo está haciendo sobre el eje X, ¿sí? Ni tampoco lo está haciendo en el eje Y, ni en el eje Y, el eje Y yo lo pongo acá y tampoco lo está haciendo en el eje Y. Entonces, cuando no tenemos marcos definidos en X y en Y, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver los puntos fijos que tenemos en el sistema y los movimientos que están realizando el mecanismo para comenzar a relacionar su desplazamiento angular y su movimiento lineal. Entonces, aquí se genera, miren, aquí se genera el movimiento angular. Ahí está el ángulo θ. Y aquí se genera, de este punto fijo a ese otro punto fijo, se genera el movimiento lineal. Pero aquí abre o cierra este pistón. También la ventana abre o cierra. Entonces, esos son los 2 puntos claves, ¿sí? Este movimiento angular y este movimiento rectilíneo, ¿sí? ¿Y dónde se genera? Bueno, se genera en esta parte, ¿sí? Se genera en esta parte, en esos 2 puntos fijos, o 3 puntos fijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues aquí se forma un triángulo, miren, aquí se forma un triángulo, aquí está un cateto OB, aquí es un cateto AB, y aquí es un cateto AO. Entonces se forma un triángulo. No es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque este ángulo no mide 90, este tampoco mide 90, ni este tampoco mide 90, y eso nos da la opción de que se genera un triángulo oblicuángulo. Entonces podemos nosotros resolver, ¿sí? O analizarlo, ¿sí? Por la ley de los cosenos o la ley de los senos, con mi trigonometría, ¿verdad? Porque tengo que utilizar mi trigonometría o mi geometría, ¿sí? Entonces con mi trigonometría puedo yo relacionar este ángulo con este cateto, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Relacionar mi movimiento angular con mi movimiento rectilíneo, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver aquí qué dice. Dice solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar una ecuación de la coordenada de posición. θ define el movimiento angular de la ventana, ¿sí? Pues aquí es donde se va a generar, ¿verdad? La velocidad angular y la aceleración angular. Y esta S define la extensión o el movimiento a lo largo del cilindro hidráulico, ¿sí? Desde el punto fijo A hasta el móvil B.
Bueno, este punto es fijo, pero este punto también es fijo, ¿no? Aquí a la ventana, pero es móvil por el desplazamiento que tiene, ¿verdad? Porque esto abre o cierra, ¿sí? El pistón es un pistoncito esto que es lo que hace que abre o cierre esa ventana, ¿sí? Ok. Entonces, vamos nosotros a relacionar, ya tenemos aquí, ya vimos, ya ubicamos nuestro triángulo, ¿sí? Es un triángulo oblicuo-ángulo, entonces con la ley de los cosenos, porque yo conozco este cateto, mide 2 metros, y conozco también ese otro cateto que mide 1 metro, ¿sí? Esto no lo conozco, esta distancia no la conozco, entonces por ley de los cosenos, yo sé que esta S la puedo relacionar con este ángulo A, con el opuesto. Entonces, ¿qué dice la ley de los cosenos? Dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno de teta. Y aquí se cumple, porque esta sería C. Y dice aquí que C, cuando estás calculando C, el ángulo que tienes que calcular aquí es el opuesto, y ese es exactamente el ángulo que tengo aquí, el opuesto a S. ¿Sí? Entonces, si yo ya adapto mi ecuación de la ley de los cosenos a este triángulo, ¿sí? Entonces tengo que S, porque es la distancia que tengo yo de aquí a acá y que desconozco, S cuadrada es igual a mi cateto A, que mide 2 metros, más mi cateto B al cuadrado, que mide 1, menos 2 veces A por B, 2 por 1, por el coseno del ángulo teta. ¿Sí? Ok. Realizo operaciones. 2 por 2 son 4. 1 por 1 es 1. ¿Sí? 2 más 1 son 5. Luego acá 2 por 2, 4 por 1, 4. Entonces aquí me quedaría 4 coseno de teta. Entonces me quedaría S cuadrado es igual a 5 menos 4 coseno de teta. Eso es igual a 1. Y vean, aquí ya tengo una relación, ya tengo una ecuación de ligadura. ¿A quién ligo? Ligo a mi movimiento rectilíneo con mi movimiento de rotación. ¿Sí? Entonces, esa sería mi ecuación número 1. Si yo quiero ya calcular esta S directamente, lo puedo yo hacer, miren, porque tengo el valor de teta, que dice que teta vale 30 grados. ¿Sí? Entonces yo podría sustituirlo aquí y conocer esta S, esta distancia que hay de aquí a acá, de A a B. Entonces, si lo realizo, cuando teta igual a 30 grados, entonces tengo 5 menos 4 por el coseno de 30. Coseno de 30 es 0.866 por 4, me da 3.464. Entonces, 5 menos 3.464 me da 1.536. ¿Sí? Entonces, S cuadrada es igual a 1.536. Como no me interesa la S cuadrada, sino me interesa la S, pues S es igual a la raíz cuadrada de 1.536. Y eso me da 1.239 metros. Y listo. Ya tengo esta distancia S. Ya tengo esta distancia S. ¿Sí? Pero no me están pidiendo a S, me están pidiendo que yo calcule la velocidad angular de la ventana y la aceleración angular de la ventana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues regresarme nuevamente a mi ecuación número 1, porque aquí es donde yo tengo que encontrar mi velocidad angular, mi aceleración angular. Si ese es un desplazamiento, ¿sí? Ese es un desplazamiento porque abre y cierra ese pistón, ¿sí? O ese cilindro hidráulico, abre y cierra. Entonces, yo puedo derivarlo con respecto al tiempo y poder calcular la velocidad con la velocidad con que lo está haciendo, que ya la tengo, ¿verdad? Ya la tengo porque aquí dice que de cuánto es, de 0.5. Pero al derivar yo este desplazamiento angular, también tengo que derivar también ese desplazamiento. Al derivar yo ese desplazamiento lineal, tengo que derivar también ese desplazamiento angular. Y con ese desplazamiento angular, ¿a quién voy a encontrar? A la velocidad angular, que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Ok, entonces voy a derivar esta, ¿sí? En función del tiempo. Y nuevamente, vean aquí. Esta no está en función del tiempo. Tengo que volver a utilizar la regla de la cadena. ¿Sí? Ok. Voy a derivar esta S. Derivando esta S, ¿sí? Este 2 el exponente pasa como coeficiente, ¿verdad? Entonces sería 2S. Ya derivé esta, 2S. Ahí está, 2S directa. Ah, pero tengo que derivarla también interna. ¿Sí? Entonces la interna es ds en dt, porque la estoy derivando con respecto al tiempo. Entonces su derivada interna es ds en dt. Ahí está. ¿Sí? Ya está esta. ¿Sí? Entonces es su derivada por su derivada interna. Luego, la derivada de esta sería la derivada de 5 con respecto al tiempo. La derivada de 5 con respecto al tiempo. Menos la derivada del coseno es el menoseno. La derivada del coseno de teta es el menoseno de teta. Ahí está.
por la derivada interna de d teta, por la derivada interna de teta, que es d teta en dt. ¿Sí? Ok, ya está toda derivada. Entonces ahora sí vamos a ver. Esta ds en dt es una variación del desplazamiento con respecto al tiempo y es una velocidad, entonces sería la velocidad de s. Entonces me queda 2s por la velocidad de s y eso es igual a la derivada de una constante es 0. Este menos con este menos me da más 4 seno de teta, ¿sí? Este de teta en dt me da la velocidad angular y listo. Y vean, aquí ya tengo ahora sí mi velocidad angular. Bueno, vamos a despejar. Este 2 que está haciendo, multiplicando, lo paso para acá dividiendo y me quedaría s por bs sobre 4 sobre 2 por el seno de teta por omega. Aquí ya puedo yo conocer omega, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco esta velocidad de s, ¿verdad? Que es la rapidez que me están dando acá, de 0.5. Ya tengo esta s que ya la calculé, que me dio de 1.239. Este 2 es una constante, el ángulo es de 30 grados, está multiplicando, lo paso para acá dividiendo. Y listo, una sola incógnita. Ya puedo calcular la velocidad angular con la que está trabajando la ventana. Sin embargo, como me están pidiendo también la aceleración angular, entonces es conveniente dejarlo en función, ¿sí? No ponerle los datos constantes, porque si no, eso sería una constante y no me serviría para nada en mis próximos cálculos. Entonces, ahora voy a calcular la aceleración. Y nuevamente, ahora aquí tengo U por B. Acá también tengo ese seno de teta es U y esta omega es la V, ¿sí? Entonces, nuevamente derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí está. Derivando con respecto al tiempo, yo tengo esta U por V, ¿verdad? Es un producto. Entonces sería la derivada de la primera, aquí está, ds en dt, la derivada de la primera con respecto al tiempo por bs, aquí está, por bs, más la derivada de la segunda dbs en dt, ¿sí? Por la primera, por s, aquí está, por s. Este es 4 entre 2, es 2, aquí está el 2, ¿sí? Le voy a poner un corchete. Bueno, aquí ya lo multipliqué, pero debía de haber puesto un corchete aquí. Y ahora voy a hacer esta multiplicación. Voy a derivar esta multiplicación. Esta es U y esta es V. Entonces, es la primera. V por omega. Aquí está por omega. Más la derivada de la segunda, que es de omega en dt, aquí está, de omega en dt, por la segunda, por el seno de teta, ¿sí? Y listo, ¿sí? Como estamos multiplicando con ese corchete, el 2, pues entonces el 2, el coeficiente queda constante 2 coseno de teta más 2 seno de teta de omega en dt. Ok, sustituimos ds en dt, es una variación nuevamente del desplazamiento con respecto al tiempo y es una velocidad. Esta velocidad de S por esta BS son iguales, multiplicamos al cuadrado, ¿ah? Entonces sería esta BS por esta BS, sería BS al cuadrado. Más esta S que está aquí, esta es una variación de la velocidad, entonces es una aceleración de S. Eso es igual a 2 veces el coseno de teta, 2 veces el coseno de teta, ¿sí? Esta d teta con dt es una variación del desplazamiento angular, es una velocidad angular. Por esta velocidad angular que tengo yo aquí es una velocidad angular al cuadrado. Más 2 veces por el seno de omega en dt es mi aceleración angular. Y eso es lo que me están pidiendo, ¿ah? Esa aceleración angular, ¿ok? Ahora sí ya tengo ya listas mis dos ecuaciones, ya no puedo derivarlas, ya así es como quedarían. Entonces nada más hay que sustituir los datos que tenemos para poder nosotros calcular. Entonces, de mi ecuación número 2, ahora sí, para calcular la velocidad angular, ya habíamos dicho cómo va. ¿Cuánto mide la rapidez? BS dice que esa es una razón de 0.5 metros por segundo. ¿Sí? ¿Cuánto vale S? Ya la calculamos, la distancia es de 1.239. ¿Cuánto vale teta? Vale 30. ¿Sí? Entonces, si sustituimos esos datos, sería 1.239, acá está la S, 1.239 por mi rapidez, que es de 0.5, y eso es igual a 4 entre 2 me da 2, seno de 30 por omega. Eso está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces me queda que omega es igual
a 1.29, 1.239 por 0.5 entre 2 por seno de 30, este 0.5 con el seno de 30 se eliminan, seno de 30 es 0.5 y me queda 1.239 entre 2 y eso me da una velocidad angular de 0.619 radianes por segundo, ¿sí? Y esa es una respuesta, ¿sí? Esa es una respuesta, ¿sí? Entonces mi ventana está abriendo con una velocidad angular de 0.619 radianes por segundo, ¿sí? Ahora, voy a calcular mi aceleración angular. Nuevamente checo cuáles son los datos que tengo. ¿Tengo esta rapidez? Sí, es de 0.5. ¿Tengo esta distancia? Sí, es de 1.239. ¿Es esta, verdad? ¿Tengo mi aceleración? Sí, ¿tengo mi aceleración lineal del cilindro? Sí, sí lo tengo porque, ¿qué me dice aquí? Que es a razón constante. Si es una velocidad constante, ¿cómo es la aceleración? No hay, Cero. es cero. Cero. Es constante. Entonces no hay aceleración. Entonces mi aceleración, todo ese término entonces, todo ese término se iría a cero. ¿Sí? Eso es igual a 2 veces por el coseno de 30. Omega, ya la calculamos, es de 0.619 al cuadrado, más 2 veces por el seno de 30 por alfa. Y listo. ¿Sí? Una ecuación, una incógnita. Acá está, ya despejamos, entonces, ¿verdad? Si sustituimos, esto se va a 0. Entonces, esto sería la velocidad de ese 0.5 al cuadrado, serían 0.25, aquí está. Eso es igual a 2 veces el coseno de 30, que es 0.866, por omega, que es de 0.619, pero está al cuadrado, más 2 veces el seno de 30, que es 0.5, por alfa. ¿Sí? Entonces, despejo alfa, ese término está multiplicando. Voy a multiplicar todo ese término. 0.619 al cuadrado por 0.866 por 2 me da 0.6640. ¿Qué está haciendo? Está sumando, lo paso para acá, restando. ¿Sí? Entonces me queda 0.25 menos 0.6640 igual, aquí 2 por 0.5 me da 1, me da una alfa. ¿Sí? Entonces nada más haciendo la resta, 0.25 menos 0.6640 me da una alfa de menos 0.414 radianes por segundo cuadrado. Y esa es mi aceleración angular. Y nuevamente salió con un signo negativo. ¿Sí? Si ya revisamos correctamente todo y todo está en orden, miren, aquí nos podríamos dar cuenta de inmediato cuando estamos haciendo mal las operaciones. Si tenemos una velocidad angular mayor, no sé, 3, 4, 5, 6 radianes por segundo, no es lógico, ¿eh? No es lógico que eso abra tan rápido, ¿sí? No sé si han visto ustedes o han visto las puertas, los cilindros hidráulicos que tienen algunas puertas que abren muy rápido, ¿sí? Y cuando ustedes las sueltan, entonces se van cerrando. Primero sí llevan una velocidad un poquito alta, pero cuando ya van a la mitad de su trayectoria, sí comienzan a disminuir. Cuando ya se van acercando al cierre de la puerta, comienzan a disminuir hasta que se cierra totalmente la puerta. Y ya llegan con una velocidad angular mínima, ¿sí? Mínima. Entonces, lo mismo le tiene que pasar a esta ventana, ¿verdad? Probablemente sí pueda levantarse de aquí, cuando esté cerrada. Probablemente si el pistón o el cilindro hidráulico comienza a trabajar con una velocidad un poquito más rápido, un desplazamiento, no sé, un poquito más rápido que de 0.5. Pero mire, se mantiene constante, ¿sí? Entonces va a salir siempre con la misma velocidad, ¿sí? Va a salir siempre con la misma. No puede ir con una velocidad más alta. Entonces, si nosotros ya vemos que esta velocidad es constante y si nosotros aquí tenemos entonces una velocidad muy alta, ¿sí? Una velocidad angular muy alta, entonces sí tendremos que poner en duda nuestros cálculos y tenemos que revisarlo, ¿sí? Luego aquí la velocidad angular que aquí tenemos de menos 0.414 pues implica de que como ya también está llegando a la apertura total, ¿sí? Entonces probablemente aquí ya la velocidad angular esté llegando a su mínima, ¿sí? Y su aceleración, entonces por eso la aceleración esté también disminuyendo. Entonces la aceleración angular estaría en esa dirección abriendo y la aceleración estaría en sentido contrario, ¿eh? Estaría frenándola ya, ¿sí?
¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Creo que no, profe. Ok, vamos entonces a revisar el siguiente. Este no lo vamos a hacer porque ya faltan 20 minutos, no nos va a alcanzar el tiempo para revisarlo. No, este no nos va a alcanzar el tiempo, se lo vamos a dejar para la siguiente clase. Es la estructura también de un puente levadizo. ¿Sí? Aquí sale una leva, vamos a ver este. Aquí también quiero que corrijan allí en su ejercicio, que les mandé, aquí hay un signo negativo que no debe de ser, sí debe de ser un signo positivo. ¿Sí? Entonces, para que por ahí lo corrijan. Pero ahorita vamos a ver por qué. Dice, la rotación de la leva circular de la figura hace que suba y baje el émbolo. ¿Sí? O sea, esta rotación de esta leva circular, vean, no está anclado aquí. Si este centro que está aquí de la leva, este centro de esta leva estuviera aquí en este eje fijo, entonces nada más estaría rotando en un eje fijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasaría al émbolo? Pues nada más estaría rozándolo. ¿Sí? No subiría ni bajaría. Pero como está en esta posición, entonces esto hace que se equilibre, ¿sí? Y esto hace que suba, ese desequilibrio hace que suba y baje este émbolo. ¿Sí? Dice, la rotación de la leva circular de la figura hace que sube y baje el émbolo. No nos dicen si va subiendo o va bajando en ese instante, ¿verdad? Porque aquí no lo indican. Dice que puede subir o bajar en esa dirección. El radio de la leva es de 50 milímetros. Tenemos el radio de la leva de 50 milímetros. Y está montado en un eje. Aquí está el eje. ¿Sí? Y está montado a una distancia de 35 milímetros. Está montada de aquí al centro está montado a 35 milímetros. ¿Sí? De su centro. En el instante representado, la leva gira con una velocidad angular constante, teta primera derivada igual a omega igual a 15 radianes por segundo. Y esta teta que está aquí, dice que mide 60 grados. Vamos a determinar la velocidad y la aceleración del émbolo en ese instante. ¿Sí? Vamos a determinar la velocidad y aceleración lineales, ¿verdad? Del émbolo en ese instante. O sea, tenemos que calcular la velocidad con que sube o con que baja, ¿sí? En ese instante. ¿Sí? Ok, no nos están diciendo hacia dónde está girando, ¿verdad? No nos dice si es en sentido horario o sentido antihorario. Aquí nada más nos dice que está a 15 radianes por segundo y aquí nos dan el ángulo en el que está, ¿sí? Que es teta. ¿Sale? Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nuevamente, buscar primero nuestros puntos fijos. ¿Cuáles son los puntos fijos? Los puntos fijos es este, ¿verdad? Ese es el punto fijo, ¿sí? Y miren, por aquí pasa el eje del émbolo, ¿sí? Por aquí pasa por ese punto fijo pasa el eje del émbolo. Ahí está, miren, por ahí va, ahí viene, aquí viene y ahí pasa, ¿sí? Entonces, como aquí tenemos un punto fijo, entonces ese eje con el émbolo lo podríamos agarrar como una coordenada en Y, ¿sí? Como una coordenada en Y. ¿Sí? Entonces, nada más me hace falta mi coordenada en X. Ok, yo puedo hacer mi coordenada en X. Aquí sí lo puedo hacer positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el movimiento, donde tengo la mayoría de los datos, lo tengo en ese primer cuadrante. Si yo trazo aquí mi eje X. Si yo trazo aquí mi eje X, ¿sí? Entonces me queda en el cuadrante todo esto. Entonces aquí tengo mi eje Y y mi eje X. ¿Sí? Ok, si yo lo transporto a este lado, ¿sí? Yo lo transporto a este lado, vean, aquí voy a hacer aquí mi punto X, aquí está mi punto X, digo mi eje X, perdón, aquí está mi eje X, aquí está mi eje Y, aquí está la distancia que hay del punto B al punto donde está rotando, ¿sí? Aquí está. Y yo tengo este ángulo teta, aquí está el ángulo teta, este no es este ángulo teta que está aquí, ¿sí? ¿Qué es? Acá lo tengo dibujado, es ese ángulo teta, ¿sí? Ok, ya tengo mi marco X y Y. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que determine la velocidad y la aceleración del émbolo en ese instante, ¿sí? Ok, como yo sé que este émbolo va a bajar y va a subir,
pues nada más lo va a hacer sobre de un eje. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje Y. Entonces su desplazamiento lineal va a ser en el eje Y. Entonces, ¿desde dónde voy a empezar yo a contabilizarlo? Pues desde donde tengo yo mi base de mi eje X, desde ahí voy a empezar a contabilizarlo y esa sería mi Y. Esa sería mi distancia Y. ¿Sí? Y miren, esa Y va a bajar o va a subir, ¿sí? Depende de quién. Bueno, este punto o esta Y depende de quién. El radio es constante, pero ¿de quién va a depender? Va a depender del ángulo. ¿Sí? Ok. Yo tengo esta Y y esta Y es la que va a estar haciendo el movimiento hacia arriba o hacia abajo y se lo transmite a este émbolo. ¿Sí? Ok, entonces yo tengo que relacionar ese desplazamiento lineal de Y, ¿sí? ¿Con respecto a quién? Pues con respecto a mi ángulo, ¿sí? Con respecto a mi desplazamiento angular, ¿sí? O mi movimiento angular. Entonces, tengo que hacer mi ecuación de ligadura. ¿Y cómo hago mi ecuación de ligadura? Bueno, pues, si yo tengo aquí Y, aquí tengo yo que Y es igual a R, más este pedacito de aquí, ¿va? De aquí a acá, pero no lo tengo, miren, no lo tengo, ¿sí? Entonces voy a hacer este pequeño triangulito que se genera aquí, lo voy a traspasar acá, aquí está el punto, ¿sí? El punto O de donde está amarrada la leva, ¿sí? Aquí estaría mi coordenada en B, ¿sí? Que dice que es de 35 milímetros, aquí estaría este pedacito que me interesa, que sería la C, y acá estaría la A, y aquí está mi ángulo teta. Entonces tengo que buscar, aquí sí ya se forma un triángulo rectángulo, tengo que buscar por trigonometría cuál me relaciona, qué función me relaciona a C. Pues ya veo que es el coseno, ¿verdad? Porque el seno me relaciona a X y el coseno me relaciona a C. Entonces el seno de teta no me funciona, me funciona el coseno de teta. Entonces el coseno de teta es igual al cateto adyacente C sobre mi hipotenusa B. Despejo C. ¿Sí? ¿Ve qué está haciendo? Dividiendo, lo paso por acá multiplicando y me quedaría B por el coseno de teta. Entonces me queda que C es igual a B por el coseno de teta. Entonces Y es igual a esta R más este pedacito de aquí que es la C. Entonces sería Y es igual a C más R. R más C que B vale B coseno de teta. Y listo, miren, ya tengo mi ecuación de ligadura. ¿Sí? ¿Que liga a quién? Liga al movimiento de traslación o al movimiento rectilíneo y también al movimiento de rotación. Y eso es lo que me interesa precisamente. ¿Sí? Entonces ahora sí ya puedo yo derivar esta expresión. ¿Qué me están pidiendo? La velocidad y la aceleración. Entonces nuevamente, siempre que me pidan la aceleración, tengo que recordar que si yo estoy derivando un desplazamiento, ¿sí? Tengo que derivar dos veces. Entonces la primera derivada tengo que dejarla en función, ¿sí? Para poder seguir derivando y poder encontrar mi aceleración, ¿sí? Entonces, si derivo con respecto al tiempo dos veces, en esta expresión se tiene la velocidad y la aceleración del émbolo. Entonces voy a derivar esta expresión dos veces. La primera es la derivada de b con respecto a t, a dt, es igual a la velocidad. ¿Sí? Esta velocidad es igual a y primera derivada. Recuerden, ese término, así como lo estamos anotando, y primera derivada, o y un puntito, ¿sí? Es la velocidad. Esto recuerden, también lo vimos en las coordenadas polares, ¿verdad? En dinámica de la partícula, ¿sí? Eso es igual a dr, ya derivamos la primera, ya derivamos a y, ahora vamos a derivar la segunda, dr con respecto al tiempo. R es una constante, ¿sí? Entonces la derivada de una constante con respecto al tiempo es 0. Luego vamos a derivar este término. Este es una constante b, no es una variable, es una constante, entonces por lo tanto, ese me sigue quedando como constante, entonces lo único que tengo que derivar es este coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Aquí está, menos seno de teta por la derivada interna, que es de teta en dt, ¿sí? Ahí está ya, entonces ahora sí, eso se va a 0. Esto me queda de teta en dt, pues es la velocidad angular. Y la velocidad angular dice que es igual a teta primera derivada. Entonces la sustituyo, ¿va? En vez de poner omega, en vez de poner esto omega, pues pongo teta primera derivada. Y listo, no pasa nada. Aquí yo ya podría calcular mi velocidad que me están pidiendo, ¿verdad? En y.
¿sí? Ya la podría, porque tengo B, que es de 35 milímetros. Ya tengo mi primera derivada, ¿sí? Mi teta primera derivada, aquí está, teta primera derivada, que son 15 radianes por segundo. Y tengo el ángulo teta, que es de 60 grados. Entonces ya puedo yo calcular ahí mi velocidad en Y. Sin embargo, como me piden calcular también la aceleración, pues tengo que derivarla, ¿eh? Nuevamente. Entonces, derivando la velocidad de B, ¿sí? Con respecto al tiempo, entonces obtengo, ¿dónde está? Aquí está. Derivando B, ¿sí? Entonces, derivando esta Y, la Y primera derivada, derivándola con respecto al tiempo, pues es la doble derivada. Y la doble derivada es la aceleración. Entonces, eso es igual a, acá, esta menos B sigue siendo una constante, ¿sí? Y aquí ahora sí tengo, ¿verdad? Tengo a U por V, tengo un producto. Entonces, es la derivada de la primera, ¿sí? La derivada de la primera, si es teta primera derivada, si la derivamos otra vez, sean dos derivadas, ¿verdad? Teta, doble derivada, ¿sí? Por el seno de teta, más, ¿sí? Ahora es la derivada del seno de teta, que es el coseno de teta, por su derivada interna de teta en dt, ¿sí? Por la derivada de, por la primera, que es teta, primera derivada. Esta de teta que tengo yo acá de la derivada interna de teta en dt es teta primera derivada. Con esta teta primera derivada que tengo yo aquí, es teta primera derivada al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿por qué signo menos? Pues porque está afectado, ¿va? Aquí, si yo voy a hacer esta operación aquí, voy a tener que ponerle aquí un corchete. Eso es una constante con todo y su signo. Y nada más realizo este U por B, entonces le afecta el signo menos. Entonces ya, como acá ya tengo una sumatoria, pues ese menos por ese más, pues me da menos. Entonces por eso todo me queda menos y menos. ¿Sí? Entonces aquí es la derivada del seno de teta, ¿sí? Es el coseno de teta por su derivada interna de teta, que es d teta en dt. Pero d teta en dt es teta primera derivada. Con esta teta primera derivada que tengo acá, sería teta primera derivada al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí ya tengo la velocidad y tengo la aceleración. Ahora sí puedo ya sustituir valores. Cuando θ igual a 60 grados, la velocidad angular es igual a 15 radianes por segundo. Y si la velocidad angular es constante, sí, entonces la aceleración, θ 2 puntos es igual a 0. Entonces, sustituyendo valores. Aquí es donde digo que está un error, ¿no? Aquí, en vez de poner este menos acá, lo puse también acá y ya es un error. La velocidad es igual a menos, aquí está este B. ¿Cuánto vale B? Vale 35. Aquí dice que vale 35 milímetros, ¿sí? Entonces aquí serían 35 menos 35 por la fórmula, por lo que se dedujo de la ecuación, menos 35 por mi velocidad angular, que mide 15, ese signo es positivo, no es negativo, por el seno de 60, que es 0.866. A ver, seno de 60 es 0.8666. Por 15, por 35, eso me da 454.6633, ¿sí? Y vean, me sale con signo negativo, ¿sí? Me sale, aquí debe de llevar ese signo negativo, aquí este menos por este más me da más, no, aquí es menos por más, me da menos. Entonces aquí debe ser menos 454.6223. Ok, si yo mi sistema de coordenadas lo tengo de aquí, acá lo tengo positivo, y de acá a aquí lo tengo positivo, entonces si yo tengo una velocidad negativa, entonces quiere decir que el émbolo en ese instante va bajando, ¿sí? Entonces aquí hay que cambiarle también el sentido, ¿va? Va bajando, ¿sí? Ok, ahora mi aceleración. Entonces aquí le cambian, por favor, le cambian ese signo, le ponen aquí más, y acá esta flechita la ponen también hacia abajo, por favor. Luego mi aceleración. Tengo yo aquí mi aceleración, que dice que es menos b. Bueno, todo este término se va a cero, porque esta teta prima, teta doble derivada, es cero, miren, es la aceleración. La velocidad angular es constante, entonces, por lo tanto, la aceleración angular es cero. Todo ese término se va a cero. Entonces, lo único que tengo que sustituir es esto, menos 35, que vale b. La primera derivada de la velocidad, que son 15, aquí ya está, 15 radianes por segundo al cuadrado, por el coseno de 60, ¿sí? Por el coseno de 60. ¿Y eso cuánto me da? Me da menos
3.937.5 milímetros por segundo cuadrados, ¿sí? Y también me salió un signo negativo, que implica pues, que también va hacia abajo. Entonces, por lo tanto, ambos, tanto la velocidad como la aceleración va hacia abajo. Entonces, a este émbolo tiene, en ese instante tiene un movimiento hacia abajo y mi aceleración angular, ¿sí? Está girando en el sentido horario, ¿sí? Entonces, ahí nada más, por favor, le corrigen ese signo, ¿no? Por favor. ¿Alguna duda aquí en este ejercicio? Vean cómo, les digo, cuando estamos haciendo este tipo de soluciones con el movimiento absoluto, pues sí hay que buscarle, ¿eh? Aquí sí hay que buscarle, porque precisamente como no nos dan ecuaciones generales, pues sí hay que comenzarle a buscar la forma de cómo poder hacer las ligaduras para encontrar las ecuaciones, ¿sí? Ok, pues entonces, de todos modos ya lo tienen allí en sus hojas, para que ustedes lo vayan checando, ¿sí? Y lo puedan ustedes revisar. Y si encuentran alguna duda que tengan por ahí con esos ejercicios que hemos visto el día de hoy, entonces el jueves podemos ahí revisar algo, ¿sale? Nos vemos, jóvenes, que tengan buena tarde y nos vemos hasta el día jueves, ¿sale? Adiós. Muchas gracias.